Música en la Edad Moderna. En esta línea del tiempo de la música en la Edad Moderna, se podrán explorar las diferentes corrientes musicales que existieron durante esta época. También se podrán ver sus autores y obras más célebres. La música moderna está basada en los valores filosóficos y estéticos del modernismo, el cual tiene como principio principal la ruptura con la tradición y la permanente innovación. Claudio Monteverdi, Si dulce tormento, estrenado en 1607. Su forma es estrófica, con estrofas formadas por dos frases. La primera frase, después de la tónica inicial, hace una progresión descendente desde la dominante, quinta, cuarta y tercera, enlazando con el sexto seguido del cuarto, para modular al relativo mayor, fa mayor, y terminar con una cadencia perfecta en esta tonalidad. La instrumentación es variable, pero en términos generales sería la siguiente: una o dos tiorbatas, parecidas al laúd barroco, pero de mayores dimensiones. Dulzaina, flauta, chirimía. Violín barroco. Corneto, corneta renacentista hecha de madera o marfil. Laúd, y a veces también archilaúd. Viola de gamba, en pizzicato. Salterio. Claudio Monteverdi. La fábula de Orfeo es una fábula en música u ópera compuesta por un prólogo y 5 actos con música de Claudio Monteverdi y libreto en italiano de Alessandro Istrillo el Joven. Se trata de una de las primeras obras que se catalogaron como ópera. Se basa en la leyenda griega de Orfeo y cuenta la historia de su descenso al Hades y su infructuoso intento de traer de vuelta a su novia muerta, Eurídice, al mundo de los vivos. Fue compuesta para los carnavales en Mantua y se estrenó en la Academia degli Invalidi de la ciudad en febrero de 1607. Destaca por su poder dramático y su animada orquestación. Monteverdi utilizó una plétora de instrumentos, poco usual para la época: violas, violines, flautas, oboes, cornos, trompetas, trombones, claves, arpas, 2 órganos pequeños. Actualmente es una de las óperas más antiguas del repertorio, aunque no esté entre las más representadas. La Ariana es la segunda ópera del compositor italiano Claudio Monteverdi, compuesta entre 1607 y 1608. Se estrenó en Mantua el 28 de mayo de 1608. La ópera La Ariana para la boda del hijo del duque de Mantua, Francesco Gonzaga, con Margarita de Saboya, y trabajó codo con el poeta Ottavio Rinuccini. No fue un encargo fácil. La mujer de Monteverdi había fallecido pocos meses antes y el propio músico lo describió en una carta escrita años más tarde, como un corto periodo de tiempo que casi me lleva a las puertas de la muerte al escribir La Ariana. Este fragmento forma parte de las óperas más representativas del barroco. Es una de las piezas más influyentes en la obra lírica posterior. Se convirtió en una obra musical de gran influencia y ha sido ampliamente imitado. Der Tag der Sofronderix. En español, El día tan lleno de alegría. Fue escrita por el músico alemán del barroco Johann Sebastian Bach en 1708. Esta es una pieza de un coral corto de Navidad jubiloso y alegre. La melodía del coral se alterna entre las trompetas y el oboe, con la audición de las cornetas. La pieza suele estar acompañada de algún instrumento de percusión, si el órgano está dotada de ella. Originalmente fue compuesta como un alto en solitario y como masculino, y posteriormente fue reorganizado para las voces femeninas solamente, aunque esto chocará con el sentido de la letra. En la interpretación de hoy, el organista usa un maravilloso instrumento, una Zimbelstern, que es una estrella que gira y a la vez produce ese tintineante sonido de las campanitas. Antonio Vivaldi, Las 4 estaciones. Es un grupo de 4 conciertos para violín y orquesta. Cada uno está dedicado a una estación: la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Fue compuesta alrededor del año 1721. Fueron publicados por el editor Michel Charles Le Senne en 1725 en Ámsterdam.
Antonio Vivaldi quiso plasmar en las 4 estaciones los sentimientos que despertaban en él las diferentes estaciones del año. Los violines, la orquesta de cuerdas y el bajo consiguen imitar el canto de los pájaros, los ladridos de los perros, el sonido del agua de los arroyos. Un gran ejemplo de la música descriptiva o programática, tan de moda en el barroco, a la que Vivaldi incorporó innovaciones musicales para darles más frescura y fuerza expresiva. El Mesías de Händel. La pieza musical de Georg Friedrich Händel, El Mesías, compuesta en el año 1741, se trata de un oratorio de habla inglesa, la cual se enfoca en la Biblia del rey Jacobo y la Biblia Coverdale. Esta obra fue la 6ª que compuso en oratorio inglés, puesto que venía de una trayectoria marcada por la ópera italiana. El Mesías se estrenó por primera vez en Dublín, un año después de ser compuesta, y fue ganando popularidad año tras año, hasta convertirse en una de las mayores herencias de la música clásica en nuestros tiempos. Por último, encontramos los coros, parte esencial del Mesías, donde se va explicando y comentando la historia. Händel halla en los coros el medio perfecto para experimentar con distintas formas de reflejar el texto de la música. Sonata de Mozart. Esta es una de las sonatas más célebres de Mozart, principalmente por el movimiento final, la cual ha tenido diversas transcripciones y versiones diferentes. Fue compuesta en 1783, teniendo como tonalidad la mayor. Su estructura consta de 3 movimientos, siendo el primero andante gracioso con un tema de 6 variaciones, seguidamente el menueto con un minuet y trío, y por último, rondó, aya turca, allegro o la marcha turca. Aún no se sabe el lugar exacto en el que Mozart la compuso, pero se piensa que fue en Viena o Salzburgo, en 1783, aunque la opción de París también ha sido sugerida. Wolfgang Amadeus Mozart. Las bodas de Fígaro es una ópera bufa en 4 actos con música de Wolfgang Amadeus Mozart y libreto en italiano de Lorenzo da Ponte, basado en la pieza de Pierre Austin Caron de Beaumarchais, Le Mariage de Fígaro. Fue compuesta entre 1785 y 1786 y estrenada en Viena el 1 de mayo de 1786, bajo la dirección del mismo compositor. Ambientada en la Sevilla del siglo XVIII, Las bodas de Fígaro relata los amores y desamores de los condes de Almaviva y sus sirvientes, Fígaro, Susana y Cherubino. La infidelidad, los celos, un contrato pendiente, malentendidos, escondites y cambios de identidad marcan el paso de esta divertida comedia de Mozart. Las tipologías vocales de los personajes están fuertemente condicionadas por la edad de los personajes. Entre los hombres, la cuerda predominante es la de bajo barítono, y entre las mujeres, la cuerda dominante es la de soprano, reservándose la cuerda de mezzo a los personajes de mediana edad. Franz Schubert, Serenate, 1826. Fue en 1826 durante el que sería el último año de su vida que escribió Serenate. En esta obra se puede reconocer el deseo de encontrar el amor y la paz del autor. Sin nada de amargura o desesperación, se convierte en una pieza melancólica. Originalmente, fue compuesta como un alto en solitario y como masculino y posteriormente fue reorganizado para las voces femeninas solamente, aunque esto chocará con el sentido de la letra. Su movimiento rítmico en 3/4, la línea melódica, la sutil oscilación entre los modos mayor y menor, la perfecta conjunción entre texto y música la han convertido en una de las piezas favoritas de cantantes y público. La Sinfonía Fantástica es una pieza compuesta en 1830 por el francés Hector Berlioz. Su estreno se llevó a cabo en el Conservatorio de París el 5 de diciembre del mismo año, agregando que el autor y creador de dicha pieza realizó una transcripción para piano de la sinfonía en 1833. Berlioz describió a dicha sinfonía como la primera expedición musical a la psicodelia gracias a su naturaleza alucinatoria y soñadora, siendo que además se sugiere que una parte de ella fue compuesta bajo la influencia del opio.
La composición de esta consta de 5 movimientos, siendo 4 los habituales para las sinfonías de esta época, comenzando con Sueños, Pasiones, Do mayor, Do menor. Seguidamente un baile, La mayor. Después la escena de campos, Fa mayor. La marcha al cadalso, Sol menor. Y por último, Sueño de una noche de sabbat, Do mayor. A lo largo de la presentación de la línea del tiempo nos percatamos de diferentes ejemplos musicales que hasta el día de hoy aún están presentes dentro de nuestra cultura musical. De igual forma, pudimos percatarnos de que el recorrido de los años que abarca también están dentro y son partícipes de diferentes corrientes, influyendo en la creación de nuevas representaciones, expresiones, sonidos e incluso instrumentos nuevos que logramos escuchar. Muchas gracias por ver, esto es todo por el equipo 6.